Seguimos informando en ProAgro y a esta hora ya estamos con un contacto en vivo con Marcelo Javier Paitas. Él es director de la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista de Argentina. Marcelo, muy buen día y muchas gracias por su tiempo para Canal Pro de Paraguay. ¿Cómo está? Muy buenos días para todos, allá por Paraguay, acá muy bien, les contamos que amaneció un día muy frío por acá, me imagino que por allá también. Así es. ¿Exactamente en qué zona está Marcelo? Así para ubicarnos un poco. Nosotros estamos en el INTA de Reconquista, Santa Fe, en el norte de la provincia de Santa Fe, como para que tengan una idea de dónde nos encontramos. Es prácticamente el norte de la Argentina. Bueno, ¿y cómo están trabajando ahora, Marcelo? Porque justamente por eso lo molestamos, queremos saber un poco cómo está el escenario allí en el vecino país, ¿no? En lo que es la cadena productiva del algodón. Bueno, muy bien. Nosotros en este momento estamos prácticamente finalizando la campaña de lo que es el cultivo del algodón. La verdad que fue una campaña muy interesante en términos de condiciones ambientales. La verdad que estamos trabajando fuerte, cada una de las provincias, en lo que tiene que ver con el cultivo del algodón. Es un cultivo muy interesante, muy importante a nivel regional, como todos lo sabemos, y es de alguna manera es el que te permite potenciar el desarrollo regional, ¿no? Nosotros siempre hablamos de algodón en el contexto de una rotación con otros cultivos que producen también, de alguna manera, alimentos, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de algodón, hablamos dentro de una cadena de rotación. Básicamente el escenario es variable en función del tamaño de productores, ¿no es cierto? Tenemos productores grandes, los cuales tienen problemáticas diferentes a la que puede tener un productor mediano o más chico, ¿no? La verdad que es fuerte y es interesante trabajar sobre políticas públicas que pueden ser necesarias y esenciales, especialmente en este tiempo donde estamos saliendo de lo que es la etapa de COVID, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que pensar en políticas públicas que acompañen al productor, en particular medianos y chicos, desde los estados o de los institutos públicos, organizaciones públicas, es interesante. Esta vinculación público-privada que siempre se habla también es otro factor a tener en cuenta y lo estamos trabajando muy fuerte desde diferentes espacios según la provincia, ¿no? Y nosotros desde Argentina tenemos una ley 26060 que es la que permite que cada provincia productora algodonera reciba un monto anual que te permite la promoción del cultivo del algodón a través de acciones concretas de abastecimiento, de crediticias, de investigación, de apoyo, de capacitación del productor, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando fuerte en eso. De vuelta, estamos cerrando una campaña que fue interesante en términos climáticos, también en términos de precios, y la verdad que muy, muy contentos y apostando a que la expansión del cultivo de algodón continúe de la misma manera. Qué bueno, Marcelo, desde INTA también ustedes estuvieron trabajando en cuanto a pruebas con variedades diferentes de algodón, variedades que son de la zona, desarrollando nuevas. Cuéntanos un poco acerca de justamente eso, las semillas disponibles también. Claro, nosotros desde INTA, que ustedes saben, INTA es un instituto que está en todo el país, ¿no? Tenemos más de 40 estaciones en todo el país. Y bueno, las estaciones que trabajan en provincias que son productoras de algodón, justamente tienen líneas de investigación fuertes en lo que tiene que ver con algodón. No solamente en investigación, sino también en extensión o acompañamiento del productor. Estuvimos probando semillas que desarrolló el INTA hace un par de años, la verdad que muy interesantes. Nosotros en Argentina lo que siempre tuvimos fue una debilidad con respecto, al menos en los últimos años, de variedades disponibles. Así que bueno, se avanzó con otras nuevas variedades, también son BT con la biotecnología, adaptadas a diferentes condiciones del país. Así que bueno, estuvimos evaluando en estas últimas dos campañas, la verdad que es muy interesante. Esto nos permite tener otras variedades más disponibles, además de las comerciales que había anteriormente. En la misma línea estuvimos avanzando básicamente con lo que es mejoras de lo que son las prácticas agrícolas. Es importante tener en cuenta de que el manejo agronómico para expresar justamente el potencial de rendimiento de esas variedades es fundamental y justamente esto va a depender del lugar, de la región donde producimos. Podemos producir
en una zona donde tiene mayor o menor demanda hídrica o mayor o menor demanda de radiación solar, y claramente la variedad que vamos a utilizar va a ser diferente, ¿sí? Con un ciclo más corto, un ciclo medio, un ciclo más largo. Entonces es importante que la disponibilidad de estas variedades vayan de la mano de un paquete tecnológico adaptado a la región donde estamos justamente produciendo el cultivo. De alguna manera, hablando de desafíos, creo que otro desafío que tenemos en Argentina y creo que en Latinoamérica en general es justamente acompañar algún proceso de trazabilidad o algún proceso que acompañe justamente lo que producimos en el campo hasta la llegada a la prenda final, ¿no es cierto? La verdad que en muchos países se está utilizando eso y es un desafío acompañar procesos, por ejemplo, de trazabilidad. Y otro desafío es el tema de comercialización. El tema de comercialización, ya sea por HBI, que es el instrumento de volumen de alta tecnología, de tecnología, básicamente que se utiliza en la mayoría de los países del mundo, o de comercialización a través de otros modelos, agregando, por ejemplo, lo que es valor agregado en origen. Así que bueno, eso es un poco, a grandes rasgos, algunos de los desafíos que tenemos, que no solamente van de la variedad, sino que también van por la comercialización, por el ambiente, básicamente por pensar en valor agregado en origen de lo que producimos. Así que la verdad que el desafío de producir algodón es muy amplio. Marcelo, entre todo esto que nos estuviste contando, todo el trabajo que estuvieron realizando en estos años, el trabajo con buenas prácticas, los paquetes tecnológicos, háblanos cuál consideras vos que fue la principal innovación para el agricultor argentino, bueno, comparando con el tiempo previo, digámosle, antes de que empezara este trabajo con Masa Algodón, y cuál consideras vos que es el logro, vamos a decirle, más importante de este trabajo. Bueno, mira, nosotros si hacemos una breve historia de lo que fue el algodón en Argentina en los últimos años. Nosotros estuvimos a punto de desaparecer. El tema de la producción de algodón en Argentina estuvo a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque justamente tuvimos que virar y transformarnos desde lo que es una cosecha manual que se hacía a una cosecha mecánica. El desarrollo de una máquina cosechadora como fue inicialmente la Javillú, que es una máquina, para los que no la conocen, que la cosecha de tipo stripper, que va acompañada de un tractor. De alguna manera había algunas imágenes ahí que estuvieron pasando, y la verdad que esa fue la primera innovación desde el punto de vista mecánico que nos permitió salvar el cultivo antes de que desaparezca. Porque la verdad que con la cosecha manual dejaba de ser un cultivo competitivo comparado con otros, como la soja, el maíz, etc. Así que esa fue la primera innovación fuerte. La segunda tiene que ver con, bueno, el productor lo cosechaba y llegaba y depositaba su algodón justamente en la cabecera del lote, pero ahí lo que nos pasaba era que había que después transportarlo a la desmotadora. Entonces lo que vimos necesario fue avanzar con una máquina que no solamente coseche, sino también que produzca los rollos, que después los envuelve con film y se los lleva directamente a la desmotadora. Esa fue una innovación que se hizo durante los últimos años, que denominamos la Lola, una cosechadora autopropulsada que genera su propio rollo y que el año pasado salió al mercado. Así que esas son dos innovaciones en lo que tiene que ver con lo mecánico, ¿no es cierto? Por otro lado, es importante resaltar todo lo que se viene haciendo con innovaciones en lo organizacional. Si nosotros no tenemos a los productores organizados, si no tenemos a la cadena organizada, es muy difícil llevar adelante e implementar innovaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos capacitación, necesitamos acompañar al productor, necesitamos políticas públicas que nos acompañen a la hora de tener esta innovación y que llegue al productor. Así que la verdad que la innovación en lo organizativo fue el otro segundo gran desafío. Y creemos que este desafío justamente nos permitió organizar la cadena, seguir organizando la cadena, porque esto es algo dinámico y nos obliga a estar atentos a las nuevas innovaciones, a cómo comercializar, a qué tipo de valor agregado podemos obtener en función del tipo de productores. En esta línea, por ejemplo, estamos avanzando con redes de mujeres del algodón, como bien lo conocemos del proyecto Más Algodón, que está en toda Latinoamérica. Estamos avanzando también con la red de algodón agroecológico,
que son justamente alternativas de producción a pequeños productores. Estamos implementando buenas prácticas agropecuarias, que también es otro de los desafíos como programa. Así que la verdad que son varios los desafíos, pero en términos generales son básicamente esos 3 o 4 que te nombré. Buenísimo, excelentes resultados entonces estuvieron en los últimos años. Y Marcelo, estás insistiendo mucho en la necesidad de asociarse. Inferimos de esta manera que la mayoría son de los productores argentinos de algodón son de la agricultura familiar. ¿En qué nivel se ubican, vamos a decirle, cuando hablamos del área, por ejemplo, que cubren y justamente, que cubren, digo bien, y justamente el acceso a tecnología y demás que tienen? Bien, perfecto. Cuando hablamos de agricultura familiar, justamente lo que decís vos, correcto, nosotros realmente apostamos a a la asociación o al ser parte de una red, muchas veces, o de asociación o de redes de productores, justamente porque son productores pequeños. Tenemos productores que pueden tener menos de 10 hectáreas, tenés otra franja que tiene entre 10 y 50, entre 50 y 100, tenés productores de 500, 600 hectáreas, tenés una variación enorme tenés de productores, pero claramente los productores más chicos demandan otro tipo de acompañamiento. Así que sí, el hecho de trabajar para la agricultura familiar justamente nos va a permitir organizarlos, pensar en cómo tener una cosechadora, por ejemplo, para grupos productores, cómo allanar la comercialización de un productor más chico, que no es lo mismo la independencia o los grados de libertad que tiene un productor más grande, un productor que tiene 1000 hectáreas, que puede producir, analizar su fibra y exportarla directamente. Ese tipo de ventajas no la tiene un pequeño productor. Entonces la necesidad de asociarnos, y cuando hablo de asociarnos tiene que ver con justamente el vínculo público-privado. Acá no podemos ir separados. La organización tiene que tener actores públicos y actores privados. Y creo que eso es fundamental en pos de justamente apostar a un sector tan importante como es el sector algodonero para una región. Y nos estás ubicando a Argentina en la región, no en la cadena de producción algodonera. Háblanos justamente acerca de esa participación en forma más directa, vamos a decirle, de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera de Argentina, específicamente en nuestra región. Perfecto. Bueno, el caso de APA, que es la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, justamente tiene como objetivo apostar al desarrollo o a la aplicación justamente de diferentes acciones que permitan la promoción del cultivo, ¿sí? Por un lado, desde APA se apoyan diferentes políticas públicas o se proponen diferentes acciones concretas. Por otro lado, también se acompaña al productor con, en el caso de créditos que se otorgan al sector agropecuario, de productores de algodón. Por otro lado, apoya justamente lo que es investigación y desarrollo. Nosotros en INTA, por ejemplo, tenemos laboratorios de ecofisiología y de biotecnología para la obtención de nuevas variedades de algodón, donde APA, justamente esta asociación que promueve la producción de algodón, subsidia o de alguna manera apoya económicamente también el desarrollo o la puesta a punto de la investigación que se lleva adelante. Así que son numerosas las actividades y consideramos de que es importante que APA también ahora avance en otra escala que tiene que ver con lo que es la vinculación con otros actores de Latinoamérica en este marco del proyecto Más Algodón, que justamente lo que tiende es a intercambiar, a formar redes de trabajo. El intercambio entre los países latinoamericanos es fundamental porque tenemos en muchos casos problemáticas similares y tenemos oportunidades similares. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a mirarnos entre nosotros, compartir tecnologías, compartir espacios, conocimientos técnicos. La verdad que es muy, muy interesante. Y creo que esto que se marque dentro de lo que es el proyecto Más Algodón es una oportunidad enorme para todos los países que producen algodón de Latinoamérica. Marcelo, por último, ya vos como un participante activo, ¿no?, en este foro regional, en este diálogo latinoamericano en la cadena de producción algodonera, ¿cómo ves a Paraguay? Y bueno, ¿qué consejo le darías al productor, al agricultor paraguayo que está apostando por este rubro?
Bueno, personalmente tengo como un gran afecto con el productor del Paraguay. Tuve la posibilidad de conocer en varias ocasiones tanto el este como el oeste o el Chaco paraguayo. eh, y la verdad que realmente tengo un afecto enorme hacia todo lo que es el sector de los productores paraguayos de algodón. Eh, la verdad que desde aquí desear de que realmente puedan avanzar, se puedan organizar, que existan justamente espacios donde se pueda llegar a acompañarlos, porque realmente las condiciones y el algodón que producen tienen una historia. Paraguay tiene una historia de producción de algodón que es muy interesante. Las condiciones son muy buenas. Por ejemplo, lo que es también el Chaco paraguayo tiene condiciones muy buenas para la producción de algodón, siempre lógicamente dentro de un marco de sustentabilidad y de rotación con otros cultivos, pero la verdad que me encantaría de que realmente avance la organización y la promoción del sector, que haya más actividad, más hectáreas de algodón en Paraguay y que se active la cadena entera, no solamente más superficie, sino también pensar en más empresas textiles, más desarrollo de prendas locales, más apoyo a la agricultura familiar y a la agroecología y también a los grandes productores y medianos productores, es decir, pensar en diferentes estrategias de mercado para todos. Y la verdad que el foro, o de alguna manera este espacio que nos permite Más Algodón, el proyecto Más Algodón, de debatir, de compartir, es de alguna manera una oportunidad para conocer qué hacen otros y qué podemos tomar nosotros como países. Y en este caso en particular, cómo se podría seguir organizando justamente el sector de algodón del Paraguay. Lo cual, reitero, tiene una historia enorme y tiene realmente un potencial enorme de continuar en el desarrollo del sector algodonero. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo desde el canal de la producción. Quedamos a las órdenes para seguir compartiendo las novedades que se den allí con este proyecto Más Algodón, pero también todo el trabajo que realizan en INTA también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que es un placer estar en este momento con ustedes. Así que un saludo para toda la audiencia.